Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de lo beneficioso para nosotros, nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra segunda clase de esta serie de clases sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar, o dicho de otra manera, asuntos que todo musulmán debe conocer. El tema del día de hoy es la creencia en Allah, alabado sea. En esta lección hablaremos sobre el primer pilar de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, que consiste en la primera parte, o digamos, consiste en varios puntos. El primero de estos puntos es la creencia en la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto, de hecho, es el primer punto sobre el cual debemos dialogar también en nuestra labor de la difusión del Islam. Cuando hablamos con los no musulmanes, el primer punto a tratar debe ser la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. La existencia de Allah subhanahu wa ta'ala está sustentada en la razón y en el sentido innato, sin mencionar las muchísimas evidencias de los textos sagrados. Toda criatura posee un sentido innato para reconocer la existencia de su creador, para reconocer a su creador como tal, sin necesidad de una ideología o enseñanza previa. Tal como dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, todo ser nacido nace en un estado de pureza innata. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: todo niño nace sobre la fitra. Y la fitra es la naturaleza, ese sentido innato. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: todo ser nacido nace sobre un estado de pureza innata, sobre su fitra. Pero son sus padres los que lo hacen judío, cristiano o zoroastriano. ¿Sí? Los zoroastrianos eran los antiguos adoradores del fuego en la antigua Persia. Ahora, en cuanto a las evidencias lógicas de la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado sea también dice al respecto: ¿acaso surgieron de la nada o son ellos sus propios creadores? Lo cierto es que ninguno ni la otra opción, pues Allah alabado sea es quien nos ha creado. Y nadie va a poder argumentar que apareció de la nada o que se creó a sí mismo. Todo ser con un poco de sentido común, con un poco de sentido innato, con un poco de lógica, va a aceptar que no apareció de la nada y que tampoco se creó a sí mismo. Y la única opción que queda es que alguien más lo creó. Es decir, toda criatura, cuanto existe, no fue creada de la nada ni tampoco se crearon a sí mismos. Por lo tanto, no queda más que aceptar que fueron creadas por orden del Todopoderoso, el Sapientísimo, Allah subhanahu wa ta'ala, quien creó todas las cosas a la perfección y a cada una de ellas decretó, es decir, y para cada una de ellas decretó su función. Allah ha creado a todas las criaturas, Allah ha creado todas las cosas y ha decretado para cada una de ellas su función. Este es el punto 1. La creencia en la existencia de Allah alabado sea. El punto 2. La creencia en Allah implica creer en su señorío. Y esto en árabe se conoce como el Tawhid ar-Rububiyya.
la creencia en Allah, en su señorío. Esto significa creer que Allah es el único Señor de todo cuanto existe, que Allah es el único dominador de todo cuanto existe, que Allah es el único dueño de la soberanía, que Allah es el dominador de todos los asuntos, que Allah es quien decreta la vida y la muerte, que Allah es quien hace descender la lluvia, que Allah es quien hace que el día y la noche se sucedan una a la otra. Allah es quien determina todos los asuntos de su creación. Él es el único, no hay más que Él. Él es el dominador de todo cuanto existe. Allah, alabado sea, dice sobre esto: ¿acaso no le pertenece la creación y Él es quien dictamina las órdenes según le place? Bendito sea Allah, el Señor del universo. Entonces, el primer punto es la creencia en la existencia de Allah. El segundo punto es la creencia en la soberanía y señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. El tercer punto es la creencia en la divinidad de Allah. Es decir, la creencia en Allah implica también creer en su divinidad. Y esto en árabe se conoce como el Tawhid al-Uluhiyya. Esto se refiere a creer que Allah es el único digno de ser adorado y que no debemos dedicar ningún acto de adoración a otro que no sea Allah, desligándonos por completo de todo objeto de adoración que no sea Allah. Y esto es lo que está implícito en el testimonio: La ilaha illallah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah. Los actos de adoración que no se deben dedicar a otro más que a Allah subhanahu wa ta'ala contempla todo aquello que Allah ama y se complace. Esto es la definición de acto de adoración. O mejor dicho, esto es la definición de adoración como tal. La adoración es todo aquello que no se debe dedicar a nadie fuera de Allah. Es única y exclusivamente para Allah. Y contempla todo lo que Allah ama y se complace de ello, ya sean dichos o acciones, ya sean externas o internas, tales como la oración, la súplica, el sacrificio, las promesas, buscar la ayuda de Allah, buscar su protección, el temor de Allah, el temor en el castigo de Allah o del castigo de Allah, la esperanza en la misericordia de Allah y tantos otros actos de adoración más. El Tawhid al-Uluhiyya, la creencia de que Allah es el único con derecho a ser adorado, es también conocido como Tawhid al-Ibada. Tawhid al-Ibada, ¿sí? El Tawhid en la adoración, la exclusividad de la adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, dedicar adoración al único Dios. Y este es el principio de todos los mensajes revelados. Allah, alabado sea, dice: envíe a cada nación un mensajero para que exhortara a su pueblo a adorar a Allah y a rechazar la idolatría. El imam Ibn al-Qayyim, que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia de él, explicó el significado de la palabra tagut, ¿sí? Y dijo: se refiere a todo aquello que excede el siervo más allá de su límite. El imam Ibn al-Qayyim dijo: el tagut o los tagut se refiere con esto a todo aquello que excede el siervo más allá de sus límites, ya sea con respecto al seguimiento, es decir, a seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam, ya sea, es decir, seguir a algo más allá de sus límites, ¿sí? Seguir a algo más allá de sus límites. O puede ser también en la adoración, dedicar adoración incorrectamente. O puede ser también en la obediencia, obedecer a alguien más allá de sus límites.
cayendo en la desobediencia a Allah. Todo esto forma parte de lo que se conoce como tagut, ¿sí? Y dijo el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Allah tenga misericordia de él, los tagut, es decir, los ídolos, todo aquel objeto de adoración que no es Allah, todo aquel ídolo, todo aquel objeto que uno tome como ídolo, son muchos, dijo el imam ibn Abdul Wahhab, ¿sí? Son muchos, dijo. Pero los principales son 5, dijo. El imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dijo, los tagut son muchos, pero los principales son 5. Y mencionó Iblis, el primero de ellos. Iblis, quien es tomado como objeto de adoración y se complace de ello. Toda aquella persona que es tomada como objeto de adoración y eso le complace, también es un tagut. Quien llama a la gente a que lo adoren, ¿sí? Quien llama a la gente a que lo adoren, tal como hizo Faraón, quien dijo, yo soy el Señor de todo cuanto existe, yo soy vuestro Señor, yo soy vuestro Dios, adórenme a mí. Quien pretende conocer lo oculto, y quien juzga con lo que Allah no ha legislado. Iblis, quien es tomado como objeto de adoración y eso le complace. Quien llama a los demás a que lo adoren, quien pretende conocer lo oculto y quien juzga con lo que Allah no ha legislado. Bien, ese es el tercer punto. El primer punto, creer en la existencia de Allah. Segundo punto, creer en la soberanía y señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. Tercer punto, creer en la divinidad absoluta de Allah subhanahu wa ta'ala, en que solo Allah es el único que tiene derecho a ser adorado. Y el cuarto punto, entre lo que está implícito en la creencia en Allah, está también la creencia en sus bellos nombres y sus nobles atributos. En sus bellos nombres, es decir, creer que Allah posee los nombres más bellos y los atributos más sublimes. Esto significa creer adecuadamente en todos los nombres y atributos que Allah confirmó de sí mismo o que el profeta sallallahu alaihi wasallam confirmó de Allah subhanahu wa ta'ala, sin distorsiones o negaciones y sin asignar una forma o cualquier atributo o representaciones, ¿sí? Uno debe creer en los nombres y atributos de Allah sin distorsionarlo, ¿sí? Sin ninguna distorsión, sin ninguna negación, sin asignar una forma a cualquiera de los atributos de Allah. Allah dice que posee un atributo, creemos en ese atributo, pero no le damos ninguna forma. Tampoco lo negamos porque no lo comprendamos. Tampoco lo distorsionamos. Y tampoco lo representamos de ninguna manera, ¿sí? Allah alabado sea dice en el Sagrado Corán, no hay nada ni nadie semejante a Allah. Niega que Allah en la primera parte de este versículo niega rotundamente que algo se le asemeje. No hay nada ni nadie semejante a Allah, dice. Y al final del versículo dice, y Él todo lo oye, todo lo ve. Así que entre sus atributos está el oído y la vista, ¿sí? Y nosotros debemos creer en esos atributos, pero sin distorsiones, sin negaciones, sin asignar ninguna forma a cualquiera de sus atributos y sin representaciones. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, el generoso, que llene nuestros corazones de fe, que nos conceda la certeza y que nos embellezca con la sinceridad para dedicarle cada uno de nuestros actos de adoración. Nos detenemos en este punto y en la próxima lección vamos a hablar, inshallah, sobre el mayor de los pecados, que es el shirk, la idolatría. Hoy hemos hablado sobre la creencia en Allah y hemos dicho que la creencia en Allah se manifiesta en 4 puntos.
la creencia en la existencia de Allah, la creencia en el señorío, soberanía absoluta de Allah sobre el universo entero, la creencia en que Allah es el único digno de ser adorado y la creencia de que Allah es el único que posee los nombres más bellos y los atributos más sublimes. Aquí nos detenemos y en la próxima clase hablaremos sobre el peor de los pecados, sobre aquello que Allah no perdona. Allah perdona todo menos el shirk, la idolatría. Y sobre eso hablaremos en nuestra próxima clase, insha'Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.